¿Es China realmente una potencia comunista? Bueno, dependiendo de quién le preguntes te pueden dar respuestas diferentes, pero me encuentro con que las más probables son, uno, que te digan que es capitalista, o dos, que te digan que es hiper mega capitalista, lo cual creo que es una inexactitud o incluso una vulgaridad de parte de quienes manejan esos términos. Y quiero aclarar algo. Personalmente soy comunista, pero no por ser comunista te digo algo con sesgos, más bien piénsalo de esta forma. Donald Trump, que es considerado extrema derecha y se considera un libertario y capitalista ferviente, implementó un sistema de proteccionismo en las empresas internas de Estados Unidos, como por ejemplo Apple, cual privilegió al momento de implantar sanciones a la empresa de Huawei. Es decir, que Donald Trump, el extrema derecha conservador y libertario, hizo lo que es un tabú del libertarismo y utilizó al Estado para aplicar sanciones e involucrarse en el mercado interno de su nación y luego en el mercado internacional. Y lo lleva haciendo ya desde hace un tiempo. El bloqueo a Cuba, que es un bloqueo, les pido por favor que dejen de ser necios y si dicen que no es un bloqueo, simplemente léanlo. Es más, si dicen que no existe bloqueo hacia Cuba y Venezuela de parte de Estados Unidos, lean los artículos y grábense y publíquenlo. Cuando lo hagan, entenderé que habrán hecho un ejercicio de honestidad intelectual. Mientras tanto, son mitómanos, porque yo he leído esos artículos personalmente, de hecho también en inglés, y te lo puedo decir con claridad. Es un bloqueo, y un bloqueo es un intervencionismo en el mercado. Entonces, si Donald Trump, el extremista libertario, aplicó una intervención en el mercado, pues deberíamos decirle que es un totalitarista metido y socialista, ¿verdad? Que es un comunista aférrimo. Si fuéramos Milley, deberíamos criticar fervientemente a Donald Trump. Pero no somos Milley. Queremos hacer un análisis objetivo de las cosas. ¿Y cuál es la forma correcta? Emplear el término que el autor le da a su obra. Es decir, que si uno crea un sistema y uno le da el nombre a ese sistema, tú tienes que guiarte a base de lo que el autor le ha dado. No es como que si tú creas una pintura, yo llego y le doy el nombre que a mí me da la gana. Eso es un sesgo. Amigo mío, es un sesgo. Entonces, si bien en términos de mi ley, de gente necia y sesgada, podríamos decir que Donald Trump es un anti-libre mercado, porque lo es de hecho, lo cierto es que él se denomina capitalista, un ferviente capitalista. Entonces deberíamos aplicar un término que convenga a base de lo que él mismo le haya determinado su sistema político. Dicho esto, creo que ahora sí podemos entrar en materia de manera seria y madura, si no te has ido para este momento llorando si eres una persona de derechas que tiene complejos de mi ley. Una vez aclarados esos hechos, quisiera reiterar la petición. Usa los términos que el creador de una obra le da a su obra. Deja de llamarle por un nombre extranjero a una obra que no ha sido hecha por ti. Además, ni siquiera la entiendes del todo, porque tú puedes decir a simple vista que China tiene un sistema capitalista y ya está, y vámonos a casa. Pero no, porque un sistema no solo es su visión del mercado, la forma en la que entiende al mercado, es también la estructura institucional. Y si hablamos de un país que es gobernado por un partido único, ya sabes que no es el mismo sistema que gobierna tu país. Porque si hablamos de eso, deberíamos decir, bueno, Colombia tiene el mismo sistema que China, o Estados Unidos, o Chile. Y no es así. No es así, tú sabes que no es así. Institucionalmente, China tiene su propia forma, y es una forma ideada desde el marxismo. Bueno, no tanto desde el marxismo, diría más bien desde el marxismo-leninismo, pues fue Lenin quien desarrolló esta forma de gobierno, se profundizó con Stalin y Mao le dio sus propias variantes y Deng Xiaoping profundizó con sus propias reformas. Económicamente vamos a hablar de China. El gobierno chino ha determinado su sistema económico como socialismo de mercado, es decir, que socializa al mercado, no es que le deja hacer. Hay quienes dicen, incluso viviendo en China, que China es un país incluso más capitalista que Estados Unidos. Si lo vemos desde ciertas ópticas de libre mercado, sí. ¿Por qué? Porque China no ha impuesto bloqueo a nadie. Estados Unidos es el que más ha transgredido el propio consenso de Washington. Si te fijas, y te digo, o sea, lee bien, deja de mentirte a ti mismo, lee bien, el país que más ha intervenido en el mercado es Estados Unidos. El gobierno chino denomina su sistema de mercado socialismo de mercado. También te comento, a los militares les instruye a leer literatura marxista. Para tú poder ser un militar tienes que leer literatura marxista.
Otra cuestión, para tú poder poner tu empresa en China, tienes que obligatoriamente asociarte con una empresa china. Esto es una legislación china. Es una forma de intervenir en el mercado. Quieras reconocerlo o no, China tiene un intervencionismo y en verdad es fuerte, al punto de que no ha permitido que Google, Yahoo, YouTube u otras empresas internacionales de Estados Unidos, también Facebook creo, ingresen en su país. ¿Por qué? Porque su país tiene medidas proteccionistas, lo cual está bien. No en vano ha llegado a ser la primera potencia económica, que lo es, por cierto, en términos de paridad de compra. Si te piensas en PIB dolarizado, bueno, eso es otra realidad, pero el término que es preponderante para los economistas para definir quién es una potencia económica por sobre otra es eh, eh, por paridad de compra. Entonces, China ya es la primera potencia mundial porque en términos de paridad de compra ya superó a Estados Unidos, pero aplica medidas comunistas. Y si se trata de decir por decir que China es un país capitalista, pues ya podemos decir entonces que Estados Unidos es un país comunista por intervenir en el mercado y bloquear la economía de otros países, ¿no te parece?